Bueno, buenas noches. El día de hoy, mayo 19, se dará comienzo a la sesión 11 de las tutorías de estructuras de datos. Primeramente pedirles las disculpas porque en la hora oficial de la clase tenía la compu dañada. Estaba intentando actualizar unas cosas en la compu y me equivoqué de comando y perdí información y ya la pude restaurar. Entonces ahora sí, vamos con la tutoría. El día de hoy lo que vamos a ver es un repaso general de tres temas importantes que son los árboles binarios de búsqueda, manejo de archivos y la cola circular. Todo esto se ve con el fin de que ustedes puedan mejorar el rendimiento para la tarea. Entonces, iniciamos con el repaso. En la tarea corta 3, básicamente lo que ustedes tienen que hacer son las operaciones de inserción, de búsqueda, de eliminación, apoyados con un caché. Entonces, obviamente que no les puedo decir todo lo que tienen que hacer, pero por lo menos les puedo ayudar a dar un breve repaso de las estructuras de datos y de las funciones más importantes que van a tener que utilizar. Primeramente, el árbol binario de búsqueda, recordemos de que es el árbol más sencillo de todos, es el árbol principal y es el primer árbol que nosotros vemos. Recordemos de que tiene siempre un valor, un nodo hacia la izquierda y un nodo hacia la derecha. Siempre que tenemos un valor central va a tener un valor menor hacia la derecha hacia la izquierda, y si es mayor hacia la derecha. ¿Qué se le debe? ¿Qué métodos podemos tener? Los de siempre: insertar, buscar, eliminar. Algunos métodos de visualización, y esa visualización interactiva es porque intenté hacerles los prints bonitos en su momento. Seguidamente veamos el código de manera rápida. El día de hoy recordarles de que no se va a indagar mucho en la teoría, es nada más un repaso para ayudarlos a refrescar todos los contenidos que se necesite de acuerdo a la tarea. Entonces recordemos que siempre se tiene que hacer la implementación de la clase, se tiene que tener un constructor y un destructor, y ya después pasamos con las funciones. Inicialmente tenemos la función de destrucción del árbol, que va recurriendo recursivamente las ramas de izquierda y derecha y va borrando los distintos nodos. Seguramente podemos verificar si un árbol está vacío, si su raíz es nulo. Vamos con el primer función importante, que es la inserción. Básicamente tenemos que verificar siempre, como en cualquier estructura de datos, si está vacío o no. Si está vacía, se crea. Y aquí vamos con el primer caso de recursión. Vamos a ir yéndonos de avanzando hacia la izquierda si el nodo que nosotros queremos insertar es menor que el nodo que estamos comparando, o a la derecha si el nodo que queremos insertar es mayor. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos aquí un 4 como nuestra raíz, queremos insertar un 2, es menor, entonces se va hacia la izquierda, y si quisiéramos insertar un 8, se va a la derecha. Seguidamente tenemos la búsqueda del árbol, que nada más lo que hace es que busca algún nodo que nosotros le demos, y igual se va moviendo a través del árbol hacia la izquierda y hacia la derecha. Recordemos de que si siempre se va moviendo hacia un lado, por cada nodo que se compara al final lo va a encontrar, y si no lo encuentra, pues no está. Por eso es que nuestro chequeo de validación es que si el nodo es nulo o si el nodo tiene el valor que nosotros queremos. Seguidamente vamos con la función de eliminación. En la función de eliminación es la primera función fuerte, entre comillas, que vamos a ver, porque tiene tres casos. El caso 1, que es cuando el nodo no tiene hijos. Si no tiene hijos, de una lo borra, no hay que hacer absolutamente nada. Seguidamente, si un nodo tiene un hijo, si es el nodo a la izquierda es nulo, lo que se hace es que se crea un temporal del nodo a la derecha, se borra el nodo y se retorna el temporal. En cambio, si el nodo a la derecha es nulo, se hace lo mismo, pero inverso, o sea que se crea un temporal del nodo a la izquierda,
se borra el nodo y se retorna el temporal. Y el caso 3 es que el nodo, cuando tiene dos hijos, se crea el temporal encontrando el valor mínimo del lado derecho del nodo, y este valor pasa a ser el temporal. Seguidamente se procede con la eliminación. Como esto puede ser un poco tedioso, vamos a hacer un pequeño árbol, más que nada para poder verificar en qué casos podría llegar a funcionar. Vamos a ver. Entonces, primer caso, si un nodo, como por ejemplo el 9, se va a borrar y no tiene hijos, de una vez se borra. O sea, no hay que hacerle mayor cosa, no tiene ninguna responsabilidad. Después, si un nodo como el 7 se va a borrar que tiene un hijo, lo que se tiene que hacer es guardar el valor temporal para después anexarlo. Entonces, si nosotros borramos el 7, tenemos que tener eso en cuenta. Vamos a hacer un par de inserciones más. Por ejemplo, insertemos el 7. Recordemos que el árbol binario de búsqueda no tiene ningún tipo de balanceo, entonces no hay que preocuparnos por todo ese tipo de cosillas. El 8 y el 6. En este caso, lo que se tiene que hacer para eliminar es encontrar el mínimo hacia la derecha y anexarlo. En este caso, vemos que el 7 encuentra como mínimo el 6 de sus dos hijos y lo sube para seguir manteniendo la concordancia de que cualquier valor hacia la derecha va a ser mayor. Seguidamente pasamos con el encontrar el mínimo, que siempre es ir hacia la izquierda, y después ya vienen las operaciones de mostrar. Eso no lo vamos a ver mucho porque ya lo hemos calculado bastante. Entonces hagamos una pequeña ejecución del código. En el main meramente es un menú iterativo de funcionamiento del árbol. Entonces vámonos al código y aquí insertemos los números, el 23, insertemos el 2, insertemos el 1, insertemos el 4 y insertemos el 8. En este caso podemos hacer una visualización de que tenemos el raíz como 23 y aquí vemos que todos curiosamente pues, son menores, ¿verdad? No inserte ningún número mayor. Insertemos, no sé, el 44 para que sea por lo menos tener un nodo hacia la derecha de la raíz. Y seguidamente se pueden, si tiene todo eso, se pueden hacer funciones de búsqueda, como por ejemplo se verifica que el 8 se encuentra en el árbol. Se pueden hacer funciones de eliminación, como por ejemplo se elimina el 8 y aquí podemos volver a ver, vemos de que ya no es el número 8 y se comprueba su funcionamiento correcto. Vamos a salir del programa. Ese fue el repaso del árbol binario y búsqueda. Ahora pasemos con el siguiente tema, que es el manejo de archivos. Recordemos que para lo que es el manejo de archivos tenemos algunas recomendaciones. Primero, la ruta. Verifiquemos que la ruta del archivo que vayamos a manejar sea la correcta. Después, que se abra con un try and catch. Esto es de los errores más comunes que hay, porque si no se abre con un try and catch que ataje el error que puede llegar a generar algún problema, ya sea que la función está mal, si la ruta se equivocó, esto va a matar el programa y nosotros no nos vamos a poder dar ni cuenta de qué fue lo que salió mal. Seguidamente, lo de verificar la ubicación es básicamente lo mismo que la ruta, pero siempre darle incluso un chequeo nuevamente. Y después otra cosa es que se debe cerrar de manera correcta. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Para este ejemplo, el archivo que vamos a tener como ejemplo es que tiene un nombre, un punto y una coma y un número. Entonces vamos a ver
Siempre declaramos un punto h, en este caso nada más tenemos funciones, no se necesita nada más. Pero si nosotros vamos a estar metiendo datos al programa, necesitamos algo donde guardarlos. En este caso vamos a tener una estructura de datos que se va a llamar lista simple para almacenarlos. Recordemos de que esto es meramente un ejemplo, ustedes lo tienen que adaptar a la estructura de datos que necesiten. Las funciones son bastante sencillas, en realidad es la validación de la entrada, que esta función es muy importante. Nada más lo que hace es que verifica que el contenido del punto txt venga de la manera correcta. O sea, si nosotros vamos a leer de algo con un archivo .txt que se puede corromper de mil maneras, que se puede hacer un guardado, que nosotros le colocamos un símbolo que no está permitido, de que si viene un espacio de más, siempre es bueno validar la entrada antes de meter las cosas a la estructura de datos, porque después nos puede causar problemas a la hora del debug. En este caso nosotros lo único que hacemos es que calculamos el nombre, o sea que en este caso yo tengo que el nombre no sea vacío y que la add sea un nombre válido. Bastante sencillo, ¿no? Pero eso puede ahorrar mucho dolor de cabeza. Seguidamente se tiene la lectura del archivo, de que incluso tengo un try catch interno. Y después siempre es bueno limpiar la estructura de datos. Si le voy a meter datos nuevos, esto es para no tener datos repetidos. Lo ideal sería de que se haga una comparación con los datos que hay en la estructura de datos y el archivo y solo insertar los nuevos. No obstante, por facilidad, yo lo que hago es que limpio la lista y después le inserto los datos. Esto tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas de que es muchísimo más sencillo. Cosas malas de que si no guardo los datos se me pueden llegar a perder. Aquí suena algo raro, pero no todo bien. Y después lo único que hago es que obtengo la línea, separo el nombre y el add por el punto y los voy insertando en mi lista. Seguidamente la escritura del archivo es meramente verificar si el archivo está abierto, ir recorriendo la lista y metiéndolo en el archivo con un print dentro del archivo, ¿verdad? Tengo que obtener el nombre, el punto y el coma y la data. Siempre tener concordancia con la estructura de datos del archivo que hayamos definido. Para insertar una línea, esto es un pequeño método para llamar desde la clase lista, y después está el tema de eliminar una línea, que se tiene que hacer una validación del nombre y la edad y se borra la posición. Es muy importante que se hagan las validaciones correspondientes, porque si se va a borrar un dato es importante por lo menos tener la certeza de que vamos a borrar el dato que tenemos que borrar. El procesamiento de cadena es una función que se encarga de procesar las diversas cadenas. Estas son ya funciones más que nada como de apoyo y ya. Entonces, un pequeño ejemplo. Vamos a ver. Una terminal. Vamos a ver. Archivos. Entonces, por ejemplo, leemos el archivo. Ya leemos el archivo, vemos que tenemos eso y, por ejemplo, insertemos una persona. En este caso puede ser Miquel, y Miquel tiene 22 años. Siempre que nosotros leamos el archivo, en este caso yo lo tengo automático que se haga el guardado, pero si yo me vengo acá, veo que ya tenemos a Miquel de 22 años. Entonces, bastante sencillo, bastante chill. Y cualquier cosa, esto de lista simple SPP es para tener el manejo interno de los archivos. Y eso del sistema de restaurantes es para un ejemplo que había hecho de tablas de hash, pero eso omitámoslo por ahora porque no tiene relevancia para la tarea. Finalmente vamos con el tema de colas circulares, que esta podría decirse que es la única estructura de datos que no se ha visto en el curso. Pero sí, o sea, recordemos que es una cola, es una estructura first in, first out, o sea que el primero que llega es el primero que sale.
Una manera sencilla de ver una cola, las filas del comedor, por ejemplo. La primera persona en llegar es la primera persona en salir, y conforme van llegando más personas van teniendo que esperar su turno. ¿Cuál es el chiste de la cola circular? Normalmente la primera persona está aquí, la última está al final. El chiste es que hay un nodo que conecta del último, del primero al final. Eso es lo que lo hace circular. ¿Se pueden seguir sacando elementos? Sí, pero el único elemento que puede llegar a salir es el primer nodo que esté ahí. Otras cosas que tenemos que recordar de esta estructura de datos es que cualquier cosilla, si ven un montón de cosas de documento y cosas así, es que decidí mantener el ejemplo que les había hecho cuando les di la tutoría de cola la primera vez. Uno de los ejemplos que les había dado era el de una cola de impresiones, de una máquina de impresoras. Entonces, veamos. ¿Qué se tiene que tener? En este caso un string, que es un documento, ¿verdad? Es una cola de impresiones. Un nodo circular que va al siguiente, y después tenemos todos los métodos, que el agregar, que el cola, que el mostrar, el imprimir, el tamaño, la rotación del documento, y es el último documento. Entonces pasemos a ver el código de manera rápida. Como siempre, se hacen las inicializaciones de las estructuras de datos, y después tenemos lo primero, que es la implementación de la estructura de datos, que nosotros tenemos siempre un nodo temporal que va a ver el siguiente, y un nodo circular. Si hay un solo nodo, entonces el temporal pasa a ser el actual, sobre el actual es nulo y tiene un tamaño 0. Si hay más de un nodo, entonces se crea un temporal, el temporal es el siguiente sobre el auxiliar, y para eliminar el último nodo actual, nada más sobre el actual, y el actual pasa a ser nulo. Pasemos con los distintos documentos. Primeramente, tenemos que, si la cola está vacía, se debe poner la inserción en 0, ¿verdad? Se tiene que poner de que el actual sea como la raíz, y en caso de que la cola no esté vacía, se tiene que insertar después del nodo actual. Es una inserción muy siguiente. O sea que si el nuevo pasa a ser siguiente, el actual siguiente el nuevo, y nada más se crece en el tamaño. Para mostrar una cola, lo único que se tiene que hacer es un recorrido simple. Esto más que nada son como prints que yo puse para que sea un poquito más interactivo, pero en realidad es como pasar al siguiente, ver el actual y así sucesivamente. Para digamos que sigue y obviamente que siempre tenemos que mantener siempre las concordancias de las validaciones respectivas que vayamos a tener. Y sí, o sea, es muy sencillo en realidad. Sí, el chiste es una implementación de la cola, nada más que lo hacemos circular. Entonces, si nosotros ejecutamos el main, por ejemplo, ahorita no tenemos documentos. Si se hace un agregado a la cola, por ejemplo, podemos poner escáner, después le podemos poner pollo, y después le podemos poner frito. Si mostramos la cola de impresión, vemos de que escáner, como es el primero, es el siguiente en imprimir, pollo sería el siguiente documento, y frito es el último agregado. Vemos que el tamaño de la cola tiene 3 documentos, y una de las ventajas de tener una lista circular es que se puede rotar el orden de impresión. En este caso lo que se hace es que se invierte. Vamos a dejarlo
de manera original. Y sí, es bastante sencillo el chiste de esto, en especial de que sea algo circular, nos permite avanzar todo lo que necesitemos para hacer la impresión exacta que nosotros queramos en lo que llegaría a ser la cola, pero es bastante sencillo. Y si yo imprimo el documento, en este caso veamos de que el documento que está es el escáner. Si yo imprimo el documento, quedan dos documentos en la cola y vemos que queda pollo y después frito. Entonces muy vacilón y sencillito. Y sí, esas fueron la sesión 11 de hoy. Una vez más pedirles disculpas por la demora del video. Los problemas que tuve en la compu hoy fueron bastante inesperados. Estaba haciendo unos scripts y lo ejecuté mal, entonces por un montón de información mía, pero no, todo bien, por lo menos en una copia de respaldo, pero en lo que traía otra computadora para poder bootear mi computadora y después hacerle la instalación correspondiente y todo ese tipo de cosas, y me demoré un ratillo. Igual, ya saben, si tienen alguna pregunta con una tarea 3 me la pueden hacer saber y quedo atento. Muchas gracias por poner atención y nos estaremos viendo en la